Muy buenas noches. Por hoy me toca reemplazar a César Campos, que ya estará el día de mañana con todos ustedes en el programa Palabra Libre. Bien, esta noche, como todas las noches, tenemos siempre noticias interesantes. La realidad política siempre es muy rica, ¿no? Nunca se agota. Y el día de hoy, por cierto, las declaraciones de PPK en torno al contrabando en Puno, casi como dándole una bendición a ese hecho, ha generado la agitación, ¿no? Y obviamente los traductores de PPK aparecieron o empiezan a aparecer en estas últimas horas. Y eso será parte también del análisis que se tendrá con nuestros invitados esta noche. Para empezar, los dos temas que nos interesan, ¿no? Que girará la discusión. PPK en Puno, ya lo hemos dicho con relación al contrabando, pero también en el sur se dará un salto el día de mañana a Madre de Dios para tratar con el presidente regional de Madre de Dios el tema de la minería informal y la aparente flexibilización sobre ese tema. Recordemos que el gobierno de Ollanta endureció las penas, sacó unos decretos legislativos donde se castigaba la minería informal puntualmente con relación a la existencia de dragas, ¿no? Que hay una gran inversión en ello, así que vamos a ver ese punto con nuestros invitados también, pero también vamos a ver el tema de la entrevista que se le hizo ayer en el diario El Comercio a la ministra del MIDIS, del Ministerio de Inclusión Social, Cayetana Aljobín. La doctora Cayetana Aljobín en la entrevista ha señalado que quiere darle un nuevo impulso al ministerio. Y eso nos indica que el esquema en el cual se planteaba con el gobierno anterior de querer establecer la premisa de que primero hay que incluir para crecer, se cambia, se revierte, aparentemente. Bueno, veremos, ¿no? Así que dentro de ese panorama, dentro de esa situación, vamos a tratar de conversar con los invitados de esta noche, pero antes tenemos un informe sobre el tema que ha preparado nuestro equipo de producción, así que lo pasamos inmediatamente. Cayetana Aljobín se defiende de las críticas a su designación en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Cayetana en la mira. En extensa entrevista al diario El Comercio, la ministra Aljobín afirmó que con su experiencia como gestora en la administración pública acabará con la pobreza extrema en nuestro país. Para esto dijo que evaluará si es que el gasto en diversos programas sociales está siendo utilizado óptimamente. Este ministerio tiene un presupuesto anual de 4.000 millones de soles. La ciudadanía espera que con este dinero se resuelvan los problemas sociales más graves que aquejan a nuestra patria. Cayetana Aljobín, que ha sido duramente criticada porque su experiencia laboral la vincula a los sectores económicos más poderosos del país, tendrá la oportunidad de demostrar que puede cumplir las promesas electorales del presidente Kuczynski. Bien, como les había indicado, esta noche estamos con invitados importantísimos y empezamos con dos de ellos y hay que agradecerles su presencia. Pedro Gamio, en primer lugar, abogado y exministro de Energía, experto en el tema que nos convoca básicamente con relación a la visita al sur del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y el economista José Luis Tapia, director del Instituto de Libre Empresa, ¿verdad? Pedro, ¿cuál es tu expectativa con relación a no solo al contrabando, sino en general a la visita de Pedro Pablo Kuczynski, que tendrá mañana también puntualmente en Madre de Dios? Bueno, me parece importante, es un gesto que debe ser bien visto, pero hay que hacer un trabajo de reconstrucción de la relación con las autoridades de la región, pero teniendo presente que lo que importa es
la hoja de ruta de Madre de Dios. Es decir, Madre de Dios es una región donde hay mucho joven desempleado que está condenado solamente a desarrollar actividades como la minería ilegal. La prostitución, que también se activa a partir de eso, ¿no? La tala ilegal, y solamente por temporadas la posibilidad de participar de las campañas de la parte de producción agrícola que hay, la castaña, que es específicamente lo que caracteriza a la región. Pero allá hay problemas graves, la amenaza de mayor contaminación en los ríos, producto de un uso no responsable del mercurio y también del cianuro. El hecho de que no se puede permitir el desarrollo de actividad minera en lecho de río por la biodiversidad, por el valor que se tiene en el mundo en la región, ¿no? ¿Se dan ese tipo de situaciones? ¿Hay algo parecido que pueda acontecer en el mundo que podamos decir, bueno, si es posible la extracción minera a ese nivel? Bueno, hay dos tipos de actividad minera, la que es la minería de tajo abierto, o minería en roca, en zona que es la típica minería. Ahí la formalización es necesaria y bienvenida. Ahí hay un problema de sinceramiento de muchas personas que tienen concesión minera y que no la explotan y que de manera informal consienten en que otros exploten la renta en su espacio. Exacto. Ese es un tema de sacarle la vuelta al Estado peruano, y que eso se debe corregir, se debe sincerar, y ahí hay miles de personas que forman parte de esa cadena productiva informal, y eso es sujeto de un buen programa de formalización. Pero la otra minería, la minería ilegal, que es en lecho de río, allí sí el tema es complicado, porque es cierto, hay países en el mundo como Alaska donde se permite este tipo de actividad, pero con una regulación muy estricta, y yo veo difícil que se pueda dar luz verde cuando hay de por medio una biodiversidad tan importante, y los estudios muestran que el poder contaminante es tan grande que es más dañina para el medio ambiente amazónico el uso del mercurio de manera irresponsable que lo que ha significado el daño al narcotráfico en la selva peruana. Entonces es un tema preocupante, ¿no? Interesante. José Luis, tú como economista, a ver, esta visita a Puno hoy día ha causado un revuelo mayúsculo, ¿no? Voy a leer exactamente la frase del día, ¿no? Que puede ser la frase de la semana, claro, sino del mes, ¿no? ¿Qué señaló el presidente Pedro Pablo Kuczynski? Queremos apoyar a Puno. Esto lo dijo en el mismo Puno el día de hoy, ¿no? Queremos apoyar a Puno, queremos que Puno sea próspero. A mí, francamente, no me preocupa que haya un poquito de contrabando. ¿Cuál es tu parecer sobre esa frase? Yo creo que el presidente ha pensado mucho en la gente de Puno. Me parece que esa idea del contrabando es propio de ese lugar, no es algo extraño. Tenemos ya desde que se dio la ley de delitos aduaneros en los 90, querían tipificar como un delito grave, tipo terrorismo, hacer contrabando. Entonces yo creo que ha sintonizado, para mi opinión, con las personas que viven ahí. Tú sabes que el contrabando no es un gran contrabando, hay también el contrabando de hormigueo, ¿no? Es menudeo, ¿no? Pero es intensivo en la zona, ¿no? Exacto, entonces tú estás hablando de gente que vive de eso. Y cuando digo vive de eso, no estoy hablando de que viven bien, sino que viven, claro, de una manera subsistencial, ¿no? De una manera que se ganan la vida de una manera. Imagínate una señora cargando a su niño atrás, pasando por la frontera, y debajo de los pies del niño hay una cajetilla de cigarro, 2 cajetillas y 3 barras de chocolates. Claro, que la semana y que eso es su trabajo y su modo de vida. De modo que cuando tú atrapas a un contrabandista y le dice que le van a decomisar, ¿qué es lo que cree que dicen las personas en Puno? Dicen, le están quitando fuente de empleo, le están quitando posibilidades de vivir acerca de ese comercio que no le hace daño a nadie. O sea, acá estamos hablando de qué daño personal se está creando con un contrabando. Hasta lo que yo sé, los únicos que se quejan son los políticos, porque los políticos finalmente son los que dicen, bueno, vamos a tener $1.000 millones menos por el contrabando que anualmente se pierde. Ahora, es algo interesante porque los dos casos no son aislados, ¿no? Están muy cerca, son dos situaciones de ilegalidad, ¿no?
y participan gente, pero uno es contaminante, y ahí viene el problema, y el otro no contamina. Y hay un detalle, yo recuerdo hace unos años, José Luis Reni, que es un historiador, escribió un libro muy bueno, La batalla por Puno, donde ponía el dato que pocos conocen, de que precisamente esa vocación por el comercio en la zona del Puno es de antigua data. Siempre el puneño ha sido un comerciante nato, ¿no? Desde antes de la llegada de los españoles. Sobre todo ¿no? los aymaras. Así es, ¿no? Una tradición comerciante es como la gente de Huancayo, ¿no? Es una tradición de comercio intensiva durante siglos. Y ha sido precisamente ese comercio al menudeo lo que hizo que en la época más dura del terrorismo, Sendero nunca pueda entrar con éxito a Puno, porque fueron rechazados, ¿no? ¿Qué le iban a ofrecer? Pues un discurso contra el comercio a comerciantes natos, ¿no? Entonces es algo a tener en cuenta ahí. En este esquema de la minería informal se ha venido, yo me recuerdo una entrevista a Rafael Belaunde que él señalaba que el gran problema es que las leyes están hechas pensando en la gran empresa minera, ¿no? Y no ve esta pequeña actividad que sumada no suma realmente cosas, un volumen interesante de dinero, ¿no? Entonces la ley no mira a ellos, mira al gran empresario, a la gran transnacional. ¿Qué te parece esa opinión? Definitivamente se necesitan normas realistas. No menos del 10% del oro que produce el Perú viene de esa zona. Y hoy, por la falla en la manera como se ha regulado, ese oro está saliendo por Bolivia. Es sorprendente cómo ha crecido la exportación de oro boliviano sin tener mina que acredite ese nivel de producción. La única explicación es que es oro que proviene del Perú. Entonces es necesario trabajar antes hablé de la mina de Socavón, pero también existe la mina de Tajo Abierto, pero también existe la mina de Socavón. Y ahí es urgente una reforma de la legislación minera. Creo que el gobierno anterior no ha sabido enfrentar en el sector energía y minas esta problemática de la formalización de la minería, y es urgente hacerlo porque estamos hablando de miles de familias. Otra cosa, otro extremo, es el campo específico de la minería ilegal. Para mí es difícil que se caiga en el error extremo que significaría derogar todas las normas y pretender convalidar prácticas que hoy resienten tremendamente con los estándares no solo del Perú, sino aquí estamos hablando de una riqueza que hoy debemos proteger y que pertenece no a nosotros, sino a las siguientes generaciones. La rica biodiversidad que tiene el Perú, y estamos hablando de parques nacionales, estamos hablando de condenar el turismo, en generar problemas de trata, de derechos humanos esenciales, ahora que se habla de la mujer, pero también hablemos de los niños, de todos aquellos seres humanos donde el Estado está ausente. Es como si no hubiera ley. Tenemos una zona allí en Puno donde el Estado todavía no ha podido aplicar el respeto a derechos básicos. Y creo que más allá de un diálogo entre el presidente de la República y el gobernador regional, lo que tiene que haber es una estrategia y no es una decisión o un tema de solo espontánea voluntad del presidente. No, tiene que haber todo un trabajo que plantee una hoja de ruta y que signifique corregir los errores de lo que viene de atrás y lograr que se distinga claramente en la regulación la minería informal, que debe ser formalizada y que es la mayoría, debo decirlo, del grupo que hace explotación en lecho de río y que significa algo absolutamente ilegal, porque genera un perjuicio tremendo sobre el ecosistema amazónico. Ahora es interesante ver, alguna propuesta que se hizo en campaña sobre el mismo punto, ¿no? Porque lo que dejas, Pedro, entrever es que podría darse una diferenciación entre una ley general, ¿no? Pensando en lo que criticaba Rafael Belaunde, como una ley pensando en estos microempresarios, ¿no? ¿Cómo lo vería José Luis bajo esa perspectiva, ¿no? Si habría que dar leyes tan diferenciadas que puedan establecer cierto esquema, mercantilista, dirían algunos, ¿no? ¿Cómo compatibilizarlo? Por ejemplo, la propuesta en campaña, creo que lo
doctor Alan García, de que las comunidades participen, por ejemplo, en esto, ¿no? Es cadena productiva, es crédito, crédito, asistencia técnica, Todo un crédito paquete, asegurado, ¿no? y una empresa que mediante un concurso sea elegida, que puede ser una gran empresa y que pague un precio justo por el oro que se produce u otros minerales. La formalización tiene que ser completa, no es solo reprimir. Es interesante. Yo tenía una opinión respecto a que era de derogar el artículo 66, por ejemplo, ¿no? Ese artículo que dice que los recursos naturales son patrimonio de la nación. La 63 de la Constitución. De la Constitución, ¿no? Entonces nosotros estábamos sugiriendo desde el instituto que se hiciera un examen, un análisis costo-beneficio, para que se estableciera cuánto beneficio hay en derogar esa norma y cuántos serían los costos. Nosotros hicimos un ensayo, lo presentamos incluso en la Plaza San Martín. La propuesta era, simplemente era así, ¿no? Que las personas que están por encima de la superficie son dueñas en estos momentos, pero no son dueñas lo que está debajo de sus pies. La riqueza, ¿no? Entonces, si se encuentra oro, ese oro no va a ser de él, porque Como va a tener que sucedió explotar. en California en el siglo XIX, Claro. en Texas, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer propietario del subsuelo y también del espacio? ¿Cuál es el impedimento para eso? ¿Cuál es tu opinión de...? Yo creo que Ese eso parecer. es ir contra una tradición que no tiene 10 años, tiene como referencia toda nuestra historia republicana. Más bien el medioevo, las ¿no? 13 constituciones del Perú responden a la tradición romano-germánica, que dice y señala claramente que los recursos del subsuelo son recursos del Estado. Yo creo que no necesitamos llegar a ese extremo. Si logramos un régimen de propiedad en el medio rural que tenga la virtud de utilizar la tecnología del satélite, que haya unidades de medidas satelitales, tan confiable y seguro como es el catastro minero, lo tuviéramos en la propiedad de la tierra y también, evidentemente, en todas las formas de titulación y concesiones que hay sobre las áreas físicas, y también tuviéramos una norma que permita que se establezca prioridades y actividades en función a lo que se conoce como ordenamiento territorial, pero no manejado por distintos niveles de gobierno, sino por un instituto técnico, como es en otros países, podríamos comenzar a poner orden, promover la inversión, pero hacer que el Estado cumpla un rol regulador con transparencia y prevención para evitar los conflictos. Pero yo vuelvo al tema de crédito, cadena productiva y compra segura del producto. Podemos lograr lo que países vecinos ya han logrado, que es que entren a la formalización, y es algo que es factible de lograr, pero se necesita un planeamiento que tenga metas de corto, mediano y largo alcance, y un equipo técnico que durante el quinquenio de este gobierno haga el trabajo de poner en valor la experiencia ya ganada. Hemos tenido la asesoría de Suiza, de Canadá, en programas de formalización que lamentablemente han quedado truncos por el carácter errático de la política, de cambios bruscos que no han valorado la experiencia del pasado. Ese punto que señalaba Pedro, que hay una tradición legal, ¿no? Muy antigua, creo que ahora es del Estado, la propiedad, Sí, ¿no? sí, Como sí. antes era del rey, ¿no? Igual cuando llegó Francisco Pizarro ahí y dijo, ¿no? todo esto de la corona del rey. Bueno, eso también podrían decir con ese mismo argumento. Podrían decir, la tradición en toda la historia económica del Perú es que hemos tenido inflación por arriba del 10%. Bajo esa óptica no se puede llegar al 2%. ¿Esa es una tradición en el Perú? No, hace un quiebre institucional por un conjunto de normas que se regularon. Entonces, yo creo que eso, digamos, hay que someterlo, yo creo, a un debate, ¿no? Obviamente esto se necesita un consenso general. Hay posiciones como las que he escuchado que también lo mismo lo dicen los mineros, ¿no? Yo tengo amigos que son de grandes empresas mineras y lo menos que quieren ellos es que esa propiedad del subsuelo se privatice. Eso responde obviamente a sus intereses. Pero tú pregúntale a una persona de carne y hueso, a cualquiera de nosotros, tú quieres tener oro, si es que encuentras oro debajo de tu casa, ¿te gustaría que sea tuyo? Te va a decir, la mayoría te va a decir que sí. Entonces, ¿a qué tanto miedo, no? A ser propietario de los recursos naturales. O sea, así como hay argumentos de las tradiciones, me parece que también hay otros argumentos que hay que considerar sobre ese derecho natural que tiene toda persona a ser propietario de algo. ¿Por qué se oponen mucho a esto de las tradiciones? No entiendo bien, pero El derecho de propiedad está bien. Y ese es el problema en nuestro país, que no existe un sistema saneado, ordenado y confiable, tanto como predecible, que
del régimen de propiedad y sobre todo las comunidades, tanto campesinas, las propias comunidades nativas donde falta cumplir el mandato de titularlas y que su propiedad también esté titulada, pero una cosa es eso, que puede llevar a que sean sujetos de crédito, a que haya posibilidades, hasta las grandes empresas cuando quieren invertir en zonas rurales tienen que instalar casi cuarteles, porque no existe seguridad jurídica en el Perú y ese es un problema que se puede corregir, pero otra cosa es dar un salto mucho más, digamos, audaz y decir que los recursos de subsuelo también son propiedad de los particulares, porque eso no necesariamente garantiza la solución y exigiría una reforma constitucional. ¿No Para mí la solución debe ser más rápida y más concreta. ¿No sería romper el monopolio de los políticos? ¿No? Porque, a ver, hoy en día si tienes en tu propiedad, ¿no? En cualquier sitio, porque no solamente estamos hablando delante, puede ser en el centro de San Isidro, ¿no? Para poner el ejemplo más absurdo, ¿no? Pero en cualquier zona del país, si encuentras una riqueza, petróleo, oro y demás, con quien tienes que negociar es con un ministerio. Sí. O sea, el interesado en explotar no te toca la puerta a ti, sino va al ministro. Pero entonces, eso ya no entra. Pero ten presente la historia del Perú. La historia del Perú ha sido la deconstrucción de un Estado, nación, proceso que no ha terminado de realizarse. Ahí está la reflexión de Jorge Basadre. Y justamente el problema con la International Petroleum Company en el campo de La Brea y Pariñas fue que ellos reclamaban un título colonial donde decían que eran dueños del subsuelo. Y como habían comprado una hacienda bajo el régimen jurídico de la colonia, ellos decían que no les afectaba la ley que decía que los recursos de subsuelo eran del Estado. Y por eso se generó todo ese problema que duró más de medio siglo con la International Petroleum Company. En pocas palabras, yo no estoy convencido que parte de la solución es volver a un régimen que ya existió en el pasado y que no ha garantizado lo que es importante, un Estado moderno y que los ciudadanos tengan pleno derecho a la propiedad sin generar una situación que más sea peor que como dicen, la solución sea peor que la enfermedad. Como anécdota, Sofocleto decía que su abuelo fue el que le vendió a la empresa la zona de Brea y Pariñas, ¿no? Primero fue una empresa inglesa que luego le transfirió a la empresa norteamericana. Así es, ¿no? Y el título es Los Cojudos, ¿no? Dedicado a su abuelo, el libro. Empieza con esa historia, ¿no? ¿Qué te parece la opinión de Pedro, ¿no? Que es, a ver, no es, está dentro del marco de defensa de, ciertamente, toda una tradición histórica de cómo se entiende la propiedad privada, pero en Tambo Grande, por ejemplo, en el norte del Perú hace unos años, que son propietarios con títulos y todo, se dio una situación también similar y la gente votó en contra, ¿no? Esto fue lo más cerca a una decisión casi cercana a la propiedad privada, ¿no? O sea, te lo digo por varias razones. Primero, uno es que el Estado no valora bien lo que tiene. O sea, no puede valorar algo que dice, esto vale, esta cantidad de oro vale tanto. Él no tiene forma. Eso del cálculo económico desde el gobierno es una ilusión, no se hace cálculo. Quien realmente puede valorar son las personas. O sea, las personas tienen algo y dicen, esto es lo que para mí vale. Y lo transan en el mercado, oferta y demanda. Pero más grave me parece es, por ejemplo, yo tenía una experiencia con el tema de Machu Picchu, por ejemplo. A una persona que había heredado de la colonia el fundo Kento, dentro estaba Machu Picchu. ¿Y qué hace el gobierno militar? Le expropia. Pero lo que era expropiable era lo agrícola. O sea, el mismo Estado se contradijo, ¿no? Porque la norma en 1904 decía que solamente se puede expropiar lo agrícola, más no lo cultural. Entonces, el señor Zavaleta y todo el que le había vendido a Zavaleta, a la familia, que era la familia Nadal, con una escritura pública, un notario, había heredado él una cédula real que le decía que ese fondo era de él. Y el mismo gobierno se lo expropia y se lo devuelve en los 90 con el gobierno de Fujimori. Y hasta ahora está litigando con la Corte Internacional. Entonces, eso es cómo se roba la propiedad del gobierno. Entonces, yo creo que para dar una solución, para entrar a un debate, digamos, más serio, sería, así como ha habido una comisión de la verdad para los casos de terrorismo, yo creo que también debería, y ahí tenemos la intelectualidad que nos puede ayudar, para que haya una comisión de la verdad de la propiedad. ¿Qué es propiedad privada? ¿Qué ha sido propiedad estatal? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son los procedentes? ¿Quién se lo ha robado? Yo creo que podría eso ser más sano, ¿no? Una comisión de la verdad, algo que ayude al país
a establecer la justicia, ¿no? Que eso hace falta. La cosa es que hay una visión de la propiedad como elemento perturbador del orden social, ¿no? No sé qué te parece lo que señala José Luis, ¿no? Asumimos que estás en contra de ello. Yo creo que forma parte de la segunda reforma del Estado, la reforma de segunda generación, como se dice, a hacer un Estado más eficiente, más transparente, más predecible. Y allí un elemento fundamental es garantizar un régimen de propiedad para todos los peruanos. Y allí estamos con una ausencia enorme. El registro de propiedad rústica, de predios rurales, es uno de los menos confiables que tiene el país. No existe predictibilidad, no existe plena seguridad jurídica, y eso genera una serie de problemas. Yo tengo presente, por ejemplo, los análisis de riesgo, lo que se llama due diligence, que hacen los estudios de abogados cuando tienen que asesorar a una empresa que quiere hacer una inversión. Y no es solamente la información que sale en el registro, muchas veces lo que ocurre en la realidad es muy diferente a lo que sale en el registro. Bueno, eso sucede aquí en Lima, en los registros públicos. Es un caos, y eso igual, ¿no? debe tener una reforma. Y la minería, somos un país que marca un hito en el mundo. En minería hemos logrado un registro de títulos mineros confiable, predecible y seguro. ¿Por qué este beneficio no lo extendemos a todos los otros usos? Empezando por la propiedad de todas las personas, que es la propiedad inmobiliaria, que tiene que ver con la comunidad campesina y que tiene que ver con el poblador de asentamientos humanos, que hasta el día de hoy no termina de completar la agenda de un Estado que reconozca su derecho de propiedad y que pueda esa propiedad ponerla en garantía en un banco para obtener un préstamo, y lo mismo en la sierra y selva como en la costa peruana. Ese es un tema. Y otra cosa muy diferente es decir, no, también vamos más allá. El subsuelo también pertenece al propietario. Primero, arreglemos el sistema actual, haciéndolo moderno, confiable y eficaz, y no como hoy, que es un desorden. ¿Qué te parece, José Luis? El tema de la propiedad es importante porque en otras sociedades, bajo tu ejemplo, eso ha sido parte del esquema de distribución de riqueza desde el mercado mismo, ¿no? Así es. Que es imagino lo que estás tú señalando. Bueno, el que es propietario es dueño de la libertad, ¿no? Es dueño de su libertad porque tiene el medio para poder hacerse rico, ¿no? Si tú le quitas un medio, es imposible que pueda ser rico. Entonces, si tú le quitas la propiedad a alguien que tienes para poder hacerse rico, entonces, ¿qué posibilidades tiene esa persona de surgir? Ahora, del ordenamiento jurídico, yo creo que hay que partir de lo simple, ¿no? Así como los 7 mandamientos del presidente que dijo para sus ministros, esto es más o menos lo que deben hacer. Yo creo que hay cosas simples que se puede hacer el gobierno. Por ejemplo, limitar al gobierno donde corresponde. Por ejemplo, los gobiernos no están para educación, salud, esas cosas. Eso lo pueden hacer los privados de una manera bien eficiente. Lo que creo que se debe concentrar bien el gobierno, y lo que dice Pedro es cierto, tiene que ordenarse el esquema jurídico para que pueda hacer 3 cosas muy bien. Y creo que con esas 3 cosas bien la gente va a estar bien contenta. Tema de seguridad, tema de justicia y que tenga una buena infraestructura. Mira, con que limites a esos 3 estás liberando más de 100.000 millones de soles, que se lo estarías devolviendo a la gente a su bolsillo. Y eso significa bajar más o menos el 65% de los precios de la economía, porque esos 130.000 que estoy mencionando son en impuestos para financiar todas las actividades del gobierno. Ok, José Luis, saben que en televisión el tiempo siempre es corto y, a ver, pero ojalá exista pues este debate que José Luis ha señalado y que lo que señala Pedro también se ponga sobre la mesa y se discuta, ¿no? Así que les agradezco su presencia esta noche, muchísimas gracias, así que volvemos en unos instantes con otros invitados y otra mesa. Muchas gracias.